Este es el 11 titular. Dibu Martínez el arquero, Montiel o Molina son el lateral derecho, la dupla central no hay duda, Cuti o Otamendi, el lateral izquierdo, Tagliafico o Acuña, el 5 es Paredes, que está en amarillo porque, bueno, está volviendo de lesión, pero está físicamente recuperado, un poco falto de fútbol. Rodrigo de Paul, el Atlético de Madrid es un desastre, pero él futbolísticamente y en ritmo de juego está perfecto, juega titular todos los partidos, entonces está bien eso. Nos falta definir quién entra por Lo Celso, Messi y Lautaro Martínez en un nivel excelente los dos, y Di María, que ha vuelto a jugar, recuperado su lesión, ya está jugando de vuelta, a pesar de que son pocos minutos lo que ha jugado, pero está ya totalmente curado y eso es importante. Así que bueno, de este equipo, ¿cuáles van a ser las alternativas? Lo primero que hay que descartar, y quiero que ya les quede claro y descarten, es un cambio de esquema. Scaloni no va a meter un cambio de esquema a un equipo que hace 35 partidos que no pierde, jugando siempre de la misma manera, no va a ponerse a inventar moda y hacer grandes cambios. Entonces, poner, por ejemplo, pasar a jugar con 3 centrales, que entre Lisandro Martínez por Lo Celso, y pasar a jugar con línea de 5, no, olvídense, eso no va a pasar. Durante el Mundial o en algún partido, eso tranquilamente puede pasar. Seguramente pasa en algunos partidos como opción, pero no va a ser el 11 base, no será ese, sino va a seguir siendo el 4-3-3 de siempre, o 4-3-1-2 si quieren, como quieran. Bueno, después la otra opción, que entre Julián Álvarez por Lo Celso y el equipo se transforme en más ofensivo, qué sé yo, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, más Messi por atrás y Di María por las bandas. No, tampoco eso va a pasar. En algún partido por ahí contra Arabia Saudita se puede ser más ofensivo, lo que sea en algún momento del partido. Es un cambio para algún momento, pero no va a jugar de titular así. El equipo va a seguir siendo el mismo. O sea que en lugar de Lo Celso entra alguien para cumplir la función de Lo Celso, con algunas características distintas o no, pero para cumplir la función que él hacía. No habrá cambio de esquema. Por supuesto que con el pasar de los partidos, si el equipo se encuentra mejor de otra manera, puede venir un cambio de esquema, pero eso será un plan B. Como plan A, eso no va a pasar. Así que bien, manteniendo entonces el mismo esquema, ¿cuáles son las opciones? Acá yo puse, los porcentajes son porcentajes míos de cuanto a lo que yo creo, así que eso no es información, sino es opinión o intuición mía. ¿Está bien, gente? Ahí me interesa muchísimo saber qué es lo que ustedes opinan y cuál es la percepción y la intuición que ustedes tienen o lo que a ustedes les gustaría hacer. Así que pongan en los comentarios y expliquen por qué les gustaría jugar de una manera o de otra, en fin. Pero muy bien. Una opción que se ha barajado, que han dicho, es que juegue Guido de 5 y que Paredes pase a jugar por Lo Celso. O sea, que Paredes deje de ser el volante central y se transforme en uno de los 3 mediocampistas más de juego, más de salida junto con Rodrigo de Paul, y que Guido sea el 5. Ole, para no descartar por completo eso, le voy a dar 10% de chance, pero eso no va a pasar, no va por ahí la mano. La idea es tocar lo menos posible el equipo, y si ya, aparte de que sale Lo Celso, cambias a Paredes de posición, ya estás tocando un montón, cambia un montón las cosas. Paredes y Lo Celso tienen características de juego muy distintas, entonces no tiene sentido. Entonces eso no va a pasar, no va a pasar. Para no decir que eso es imposible, le doy 10% de chance, pero yo no lo veo de ninguna manera que eso vaya a suceder. Bueno, entonces tenemos que, manteniendo el esquema, Paredes de 5, Rodrigo de Paul como acompañante. El otro, en la mitad de la cancha, solo puede ser 3 jugadores. Porque el que entra en lugar de Lo Celso en la lista, entra para ser suplente. Si va a ser el Palacio, de inicio será suplente. Si después durante el Mundial se gana el puesto, eso es otra historia. Pero bueno, las 3 opciones posibles hoy son Papu Gómez, Enzo Fernández o McAllister. Esos 3, uno de ellos va a jugar. Bueno, Papu Gómez, yo le veo solo 30% de chances, lo menos probable también. ¿Por qué? Porque Papu Gómez es un jugador grande ya, de edad, físicamente menos ritmo y menos ida y vuelta que Lo Celso. O sea, ofensivamente Papu Gómez aporta lo mismo que Lo Celso. Se junta mucho con Messi, aparece por adentro, a veces va por afuera, a pesar de ser derecho, Lo Celso zurdo, pero ofensivamente tiene remate, tiene gambeta, tiene mucho pase, tiene todo lo que hace falta para hacer lo que Lo Celso hace ofensivamente, pero defensivamente no.
Papu Gómez no tiene el ida y vuelta de Lo Celso, Papu Gómez no baja tanto, es mucho más delantero y enganche que mediocampista. Entonces él, cuando haya que marcar, será un problema si Papu Gómez juega en la mitad de la cancha. Esa mitad de la cancha va a sobrecargar a Paredes y a Rodrigo de Paul, porque Lo Celso junto con Messi, perdón, Papu Gómez junto con Messi, con Di María, no van a aportar tanto defensivamente por una cuestión de edad y de perfil. Así que por eso no lo veo tan probable. Por ahí contra Arabia Saudita tranquilamente puede jugar Papu Gómez, porque Arabia Saudita va a ser un partido mucho más ataque contra defensa. Entonces por ahí sí justifica que Papu Gómez juegue ese partido de titular. Pero a lo largo del Mundial no lo veo posible. Para mí las opciones están entre McAllister y Enzo Fernández. 60% de chance, y para mí los dos están bastante igual. Porque Enzo Fernández acaba de ser convocado solo para la última gira, entró muy al final en la selección porque se ha destacado ahora, es muy joven, tiene 21 años y tiene un nivel extraordinario. En River se destacó muchísimo, llegó al Benfica y lo que ha hecho en este primer semestre en Europa es impresionante, un nivel altísimo. Por eso es que tiene muchas chances de hacerse titular. Pero McAllister, que en este momento tiene menos prensa porque juega en el Brighton, un equipo que no es tan seguido en Argentina, y porque ya se fue de Argentina hace más tiempo, pero McAllister juega espectacular también, tiene un gran nivel en su equipo, muy buen nivel, así que la pelea está entre ellos dos. Uno de ellos dos, de momento, de plan A, será el titular en lugar de Lo Celso. Bueno, ahí es una cuestión de gusto y de opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Va Enzo Fernández? ¿Va McAllister? En cuanto a características de juego, los dos tienen características bastante parecidas. Cumple la función a la perfección, y eso es la buena noticia, que a pesar de que Lo Celso es una pena que no pueda ir, tenemos dos jugadores en excelente nivel y de mucha calidad para cubrirlo. Se pelearán entre ellos, se definirá quién está, de acuerdo al que esté mejor, me imagino, que en los entrenamientos y a lo largo de los partidos. Yo creo que los dos van a tener su chance. Por ahí, como dije, en el primer partido frente a Arabia Saudita terminen poniendo a Papu Gómez de titular. Puede ser que eso pase, pero después, con el pasar de los partidos, seguramente el técnico le va a dar minutos a McAllister y a Enzo Fernández en la fase de grupo, tal vez un partido cada uno o medio tiempo cada uno, más los entrenamientos, para ver quién se destaca más y quién se mete en el equipo. Así que yo creo que uno de esos dos será el titular en la selección argentina en lugar de Lo Celso. A partir de octavos de final ya debe quedar definido cuál de los dos va a ser, así que en la primera fase van a estar peleando a ver cuál de los dos va. Quiero saber tu opinión. ¿Quién vos crees que tiene que ser? ¿Es Enzo Fernández? ¿Es McAllister? ¿Es Papu Gómez? ¿O qué otra cosa te parece? Bueno, a mí me cuesta definirme. Me gustan mucho los dos. Enzo Fernández me encanta, me parece un jugadorazo impresionante, y McAllister también me gusta mucho. Así que el que juegue para mí está bien. Así que bueno, gente, me interesa mucho saber la opinión de ustedes. Por favor, ayúdame con un like, compartiendo y comentando. Me gusta mucho leer los comentarios de ustedes, ver las opiniones de lo que ustedes creen. Así que pongan en los comentarios. Y también les dejo la propaganda de Project C Shop. Te puedes comprar esta camiseta de Argentina o la que vos quieras. La tenés con un 15% de descuento por el Mundial. Tenemos Leyendas 15, así que no te pierdas. Mira la propaganda. Gente, miren las camisetas que me acaban de llegar de Project C Shop. Ahora las abro y se las muestro. Tenés que aprovechar la oportunidad y comprarte estas camisetas, o cualquier camiseta que vos quieras. Todas las camisetas del Mundial, de todos los equipos, de todas las selecciones, de todos los jugadores, las tenés en Project C Shop. 15% de descuento durante noviembre, durante diciembre. 15% de descuentos usando Leyendas 15. El código es Leyendas 15. Te podés comprar la camiseta que vos quieras. Mirá lo que son la calidad. Son impresionantes. Espectacular esa camiseta. Mirá lo que es esa camiseta de Francia. La del PSG. Bueno, la que vos quieras. Elegí la que quieras y comprátela. Leyendas 15. Lo único que tenés que hacer es entrar en el link que tenés acá en la descripción. Elegís todas las camisetas que quieras. Y cuando vas a finalizar la compra, pones en los cupones Leyendas 15. Acordate, Leyendas 15. Y tenés un 15% extra de descuento. Así que no te olvides, Project C Shop, anda y míralo ahora.